Hola amigos, me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de su programa de cultura política, Político Animal, donde pretendemos convertirnos en animales políticos. Les invito a que den me gusta, se suscriban y activen la campana de notificaciones para recibir el aviso de nuestros nuevos videos. Hoy, 1 de julio, el tema es la comunicación política y en el análisis de coyuntura hablaremos de Obrador, moralmente derrotado. Así que los invito a que juntos hagamos cultura política. Agradezco saludos y comentarios de nuestros Intelifans, especialmente de Alfredo Bernaldez. Sí, Alfredo, tienes razón, la información del programa pasado es muy básica, pero justamente pretende crear cultura política antes de ir a una segunda etapa más especializada sobre las técnicas legislativas, porque se piensa que nuestros representantes solo van a levantar la mano cuando en realidad hay mucho más que hacer en las cámaras del Congreso. También quiero agradecer saludos a Ani Landa y a Remy Moreno, a Reina Bárcenas. Muchas gracias por su preferencia. Vámonos tendidos a la cultura política. Bueno, entrando en materia, la comunicación política es una rama de la ciencia política que estudia los procesos de comunicación entre los actores políticos, la prensa y la opinión pública. Y aunque ya tiene 70 años en que se usa el término, los politólogos aún no se ponen de acuerdo en una definición exacta. Sin embargo, al ver los procesos históricos de la humanidad, pues es algo que siempre ha existido, tanto de facto como en el uso del término por su mera semántica. Antes de ir a la definición teórica, vamos a la comprensión del término compuesto. La comunicación tiene su origen en el prefijo indoeuropeo com, que significa junto. De ahí pasó al griego koinos, o común, y después al latín com, o conjuntamente, unido a la palabra latina munus, que significa mover, y el sufijo icare, que es hacer o convertir, por lo que comunicare significa difundir información, y de ahí al acto de comunicar, que es comunicatio, que se corresponde con la semántica de extender, propagar o hacer saber algo de un emisor a un receptor mediante un código común que puede ser la escritura o el habla. Por su parte, ya hemos visto que la política es, en nuestro concepto reducido, el arte de hacerse parte de la ciudadanía con el ejercicio pleno de derechos y obligaciones públicas. Así que de manera sucinta, la comunicación política es el acto de compartir la información de los asuntos públicos. Sin embargo, para diversos teóricos de la ciencia política, la comunicación política se puede entender como la relación entre la comunicación y el poder político para buscar el entendimiento con los integrantes de la sociedad. Sin embargo, más que la teorización de una disciplina novedosa, es en realidad la descripción de un fenómeno tan antiguo como la organización social humana. Es decir, la política siempre se ha fundamentado en la comunicación, desde las primeras sociedades que necesitaban comunicarse para ponerse de acuerdo en la estructura y roles de organización de los grupos sociales, vaya. Y lo único que ha cambiado a lo largo del tiempo es el uso de los medios para comunicarse. Podemos afirmar que la política es un acto de comunicación. En la antigüedad se ejercía el poder mediante la fuerza y el sometimiento o la guerra, de manera que el lenguaje era clarísimo, el mensaje era inequívoco. Quien no se sometía a alguien con más poder, corría hasta el riesgo de morir. Ya en los tiempos de las civilizaciones, tanto el discurso como las leyes constituyen un mecanismo pacífico de comunicar y lo único que se ha venido modificando con el tiempo son las herramientas de comunicación, desde la palabra a la escritura y luego a códigos más sofisticados para llegar a los medios masivos de comunicación electrónicos, digitales y la Internet. De hecho, son los medios de comunicación los que han sofisticado las formas en que los grupos gobernantes se comunican, pero eso no ha eliminado el uso de la fuerza como el último recurso para ejercer el poder. Cuando los territorios eran grandes y numerosa la población, el soberano no tenía manera de comunicarse para todos, por lo que requería de replicadores locales de la información. Después, la escritura simplificó los procesos de comunicación, siempre y cuando las comunidades supieran leer. De manera que la educación fue importante para estandarizar un mismo código comprensible para que todos recibieran un mensaje. Por eso no significa su comprensión, y eso se descubrió ya muy entrado en el siglo XX, cuando los procesos de democratización revelaron que pues la teoría no se correspondía de hecho con la realidad. Veamos, porque si dice la teoría que la fuente del derecho es la costumbre,
no siempre el soberano hacía las leyes según la costumbre del lugar. De manera que para tener un sólido pacto social se debía conocer la opinión de la población, lo que conocemos como la opinión pública. Y entonces los procesos de comunicación política se fueron perfeccionando para hacerse de doble vía, partiendo de la opinión pública a los medios de comunicación y a los grupos gobernantes, para después desdoblarse y del grupo gobernante que recurría a los medios de comunicación para transmitir mensajes a sus gobernados. El problema de la comunicación en todas sus dimensiones es que, pese a la existencia de códigos de comunicación estandarizados, las personas siguen o seguimos comprendiendo lo que queremos, y entonces los procesos de comunicación dejan de ser objetivos para volverse completamente subjetivos, emocionales y complejos. Es decir, los gobernantes no recogen información objetiva fundada en razones sociales, sino en sentimientos mayoritarios, y entonces se construyen mensajes que impacten en las emociones y no en las razones para la toma de decisiones beneficiosas, pero que, por requerir sacrificios, pues se vuelven impopulares. Por eso las herramientas modernas de comunicación política tratan sobre el uso de las palabras precisas y hasta de eufemismos para crear una corriente de opinión. Recordarán que para no dejar la sensación de que el gobierno no funciona, le llaman encharcamiento a lo que en realidad es una inundación, o deslizamiento o depreciación a lo que en realidad es una devaluación de la moneda. Incluso más recientemente, el actual presidente de México dice que no hay aumentos de los costos en términos reales para disfrazar que sí hay aumentos en términos absolutos. Otro recurso es la filtración de información para proporcionar mensajes que no necesariamente van dirigidos a la opinión pública, pero que la usan para dirigirse a otros actores políticos. La ocultación de información es otro recurso, así como la propaganda o hasta un lenguaje coloquial o hasta vulgar para complacer a una población, convirtiendo el arte de la oratoria como acción de persuadir y convencer a un mero espectáculo de autocomplacencia para consolidar la popularidad del gobernante. Si el actual gobierno o cualquier actual gobierno dijera toda la verdad, nos haría saber pues, que sí hay petróleo para la actual demanda energética de México, pero que ese petróleo está por agotarse en esta década y no hay forma humana de resolver el problema. Si dijera eso, implica que la sociedad tiene que hacer un gran esfuerzo para pagar más impuestos que puedan financiar el desarrollo, y de todas maneras el costo de los bienes y servicios sería cada vez más caro, resultando más fácil ocultar la realidad y hacer la simulación de que más gasto público en infraestructura petrolera para afianzar la popularidad del gobernante. Y el problema es que están trasladando un conflicto hacia el futuro. Van a ser los futuros gobernantes los que van a tener que resolver ese problema a un costo político altísimo. Por eso, las ruedas de prensa, los actos de publicidad gubernamental, los mítines y discursos oficiales siempre suelen ser optimistas. Nadie va a reconocer que las cosas van mal, so pena de perder la gobernabilidad y también se pierde el poder. Sin embargo, pues a veces se recurre a otros actos de comunicación política para tratar de generar una corriente de opinión, como las filtraciones de información indeseable, las declaraciones extraoficiales, así como la investigación periodística y, por supuesto, los antídotos contra esa información indeseable, como el ocultamiento de información, los desmentidos públicos y hasta el pago para que los medios no publiquen cierta información que compromete la gobernabilidad del grupo gobernante. Por eso hay otro elemento de comunicación política que la teoría no describe o no se abunda sobre él, y que tiene que ver con los mensajes simbólicos que nos dicen cosas entre líneas. Se trata de la comunicación no verbal, que nos dice más de lo que se dice oficialmente. La imagen pública, la postura, la entonación de la voz, los sitios en donde se genera la información, los demás actores que acompañan a quien genera la información y sobre todo, quién dice las cosas. Por ejemplo, la semana pasada Vicente Fox llama a no participar en la consulta para enjuiciar a los expresidentes, pero él no está acreditado para hacer esa opinión porque precisamente es un expresidente y lo hace parte de la controversia. Pero si el acto de la comunicación lo hiciera, no sé, Porfirio Muñoz Ledo o Cuauhtémoc Cárdenas, que no han sido expresidentes y están en el ala ideológica del actual gobierno, pues entonces sí ganan más credibilidad en la información que generan y eso sí le afecta al gobierno. Por eso al gobierno le resulta más fácil atender los intereses de ciertos actores políticos que resolver los problemas. Lo mismo sucede si se publica una crítica al gobierno hecha por Felipe Calderón, que es un opositor. Obviamente no gozaría de credibilidad. Pero si esa crítica viene de Jaime Cárdenas, como la que hizo sobre la corrupción en el Instituto para devolverle al pueblo lo robado,
entonces sí se hace creíble el acto de comunicación. Y por eso el gobierno se apresura a minimizar esa información y no responderla para que pronto se olvide en la opinión pública. El presidente Obrador es un genio de la comunicación política. No sé si por intuición o por una metodología bien desarrollada, pero él hace que se fije la agenda pública para distraer los temas importantes. No importa que diga una mentira descarada que todo el mundo critique, porque el objetivo es que el tema de conversación sea la mentira descarada y no otra información más importante. De manera que cuando todos se ponen a hablar de la mentira del presidente, ya logró su objetivo, de que ese sea el tema nacional de conversación y no otra cosa. Ya vimos lo que ocurrió con los medicamentos contra el cáncer infantil. El foco mediático se desvió y ya no se trataba de hablar de la escasez de medicamentos, sino de los golpistas contra el gobierno, volteando entonces la narrativa para que el victimario se convierta en víctima. También es un genio de la comunicación cuando hablamos de la propaganda, en que sabe posicionar un tema como mantra. Por ejemplo, la corrupción. Todos sabemos que no ha desaparecido e incluso que está peor, pero él se concentra en hacer creer a la opinión pública que la corrupción solo es del pasado y la actual corrupción es necesaria para limpiar al país, además de tener un grupo de pseudoperiodistas pagados por el gobierno para que refuercen el mensaje, impidiendo que se hable de otra cosa. Y cuando se presenta un acto de corrupción, simplemente se calla para que no se hable más del tema y se olvide rápidamente ante otro tema impuesto desde el púlpito de Palacio Nacional, como ocurrió con las bolsas de dinero que Pío López Obrador recibió de David León. Toda la política es un acto de comunicación, y como Obrador tiene controlado el micrófono nacional, no hay nadie que le pueda hacer contrapeso de una forma tan polémica como él lo sabe hacer muy bien. De manera que subirse a su estilo es echarle más fuego a la hoguera de la confrontación. Pero si nadie lo hace, entonces él seguirá teniendo el control de la comunicación y de la política. Por eso cuando Muñoz Ledo anunció que haría un mecanismo de información que desmintiera la mañanera, todo pareciera en la ruta correcta para poner en evidencia al gobierno con una voz que no venía de la oposición. Pero el intento fue opacado por la tragedia del metro y entonces, pues como ya nadie habló del tema, muy pronto se olvidó el intento de Muñoz Ledo y todo se pasó a segundo plano en el imaginario colectivo. Así que a Obrador no se le va a ganar con mejores gobiernos locales y sensatez política, sino haciendo más ruido que él y evidenciando sus mentiras con mayor grandilocuencia, arrebatando el micrófono. Sin embargo, podemos leer sus mensajes no verbales. Y eso nos lleva a cambiamos el tema. Salimos de la teoría para meternos en el análisis de coyuntura. ¿Ya vieron la imagen pública de López Obrador? Él nunca lo va a decir, pero su comunicación no verbal lo demuestra todos los días. Como en todos los escenarios, los bailarines, los músicos y actores deben proyectar el carácter de su personaje, lo que se conoce como presencia escénica. Nunca vamos a ver a un actor que diga sonriendo que está triste, o que manifieste su felicidad con la cabeza gacha, con los hombros recogidos y con lágrimas en los ojos. Ese lenguaje escénico también lo tienen los políticos, por eso se llaman actores políticos, porque todo es una puesta en escena en que nos van a comunicar lo que ellos quieren que se comunique y no lo que debemos saber. Pero sus posturas, su entonación de voz, con quienes se hacen presentes, pues los delatan y es donde debemos poner atención. ¿Recuerdan cuando Obrador ganó la elección? Siempre estaba de pie, con el pecho al frente, con las manos en todo lo alto, con la gesticulación al máximo para hacerse entender, caminando con paso vigoroso y firme, sin importar quién estuviera a su lado, porque todos eran de los suyos, todos eran los triunfadores. Pero ¿ya lo vieron ahora? Camina con la postura de un anciano vencido por los años, con las piernas flexionadas, casi como si estuviera arrastrando los pies, solo con un brazo a medio levantar, encorvado, con una mala dicción. ¿Vieron cómo se sentó en Veracruz la semana pasada? Como un borracho, con las piernas chuecas, con el cérvix bajo, la expresión de enojado, los brazos caídos, un hombre auténticamente derrotado y sin energía para pelear, como una especie de vida latente, reservando energía solo para responder de manera agresiva y se le nota la defensiva. Y para colmo, ¿dónde están Monreal, Cordero, Encinas, Batres, Padierna, Polensky, Sandoval, Ursúa, Espriu? Los que actualmente rodean no solo no son los primeros que estaban con él cuando él era triunfante, ese equipo se esfumó. Ahora ya no puede confiar en nadie y solo se rodea de puros aduladores.
Ya ni Alcocer está en los temas de salud y tiene un grupo de funcionarios dando temas que no les corresponden, porque todos están bien quemados, incluso los aduladores. Ebrard hace funciones de Cancillería, pero también de Comercio Exterior y de Política Interior. ¿Dónde está la secretaria de Gobernación? Rosa Isela Rodríguez no tiene mando sobre la Guardia Nacional, pese a ser la secretaria de Seguridad Ciudadana, y ella se pone a dar los partes informativos de la estrategia COVID y la vacuna. Y están los mandos militares que tienen la estrategia de seguridad. Ellos dan los partes de seguridad, no la policía, no la Secretaría de Seguridad. Todo está hecho un camote. Todo el gabinete está quemado por la incompetencia, los errores, las negligencias, la corrupción, y luce López Obrador como un hombre solo, aislado, incomunicado, que no puede confiar en nadie, ni en su círculo más cercano. Y hasta sus delfines para sucederlo están desprestigiados por la corrupción, la negligencia y el fracaso electoral. Él podrá decir de su boca que ganó en 11 estados con su partido, pero su lenguaje no verbal dice todo lo contrario. Luce enojado, amargado, porque piensa que la clase media es ingrata y no lo reconoce como el Dios que él cree ser. Se siente traicionado. En su actitud y su lenguaje no verbal demuestra lo que sus palabras niegan, que está a punto de ser un pato cojo, que no logró lo que prometió, que su equipo le falló miserablemente, que se entendió mal la lealtad porque no debía fundarse en su persona, sino en la lealtad a México, y para no contravenir sus caprichos, le admitieron todos los errores y pifias de un reyesuelo caprichoso venido a menos. Obrador sabe que ya se le fue de las manos su aspiración personal de llegar a ser el mejor presidente de la historia de México, y va a pasar a ser un mal presidente, muy malo por cierto. Se nota cansado, hastiado, molesto por todo, y solo con capacidad para demostrar su odio y amargura contra los suyos, como se le notó contra Irma Eréndira Sandoval, a quien ni siquiera puede destruir como a él le gustaría, porque tiene demasiada información que lo compromete, y solo le queda el rencor que se le nota en la mirada y en su mandíbula, con una postura cultural cerrada que no es propia de un líder triunfador. Al contrario, proyecta amargura y pesimismo, ganas de revancha, pero sin fuerzas. Si a eso le sumamos sus palabras sobre la consulta de agosto para investigar a los actores del pasado, pues hay una contradicción esencial, porque si la base de su victoria electoral fue el combate a la corrupción, ahora resulta que no se atreve y prefiere descargar su obligación y responsabilidad en otros, preguntando a la gente si debe cumplir la ley o no. Háganme favor, cuando eso no se pregunta, la ley se ejecuta y ya. Y aún empeoran las cosas cuando él dice que no va a participar en la consulta, y aprovecha para culpar al INE cuando, si él tuviera toda la disposición de que esa consulta sea exitosa, solicitaría un ajuste presupuestal al Congreso para echar toda la carne al asador y que el 100% de la lista nominal de electores salga a votar en esa consulta. Y es que él sabe perfectamente bien que no tiene la menor intención de investigar a sus antecesores, porque él también tiene cola que le pisen, y más le vale que no le mueva por ahí. De hecho, por ahí deben andar los videos que lo comprometen en actos de corrupción, además de que, por la pregunta que modificó la Corte, en los actores del pasado se incluye la deuda que el propio Obrador dejó en la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno, así como la corrupción de la línea 12 que hizo Ebrard y que dejó 26 muertes por negligencia, y la corrupción en el colegio Repsamen, que le carga 29 muertos a Claudia Sheinbaum. Incluso las investigaciones llegarían al mismo López Obrador por el caso Pío, por sus relaciones con el crimen organizado y por la corrupción en el instituto para devolverle al pueblo lo robado, y hasta la escasez de medicamentos. Obrador sabe muy bien que en la consulta va a ganar el sí por una aplastante mayoría, y no le conviene que haya una participación superior al 40% de la lista nominal, porque si eso sucediera, entonces tendría la obligación y la presión social para investigar y castigar a quienes no quiere castigar, y tendría dos caminos, y los dos son para mal: caer junto con sus antecesores por corrupto, o caer ante los mexicanos por incumplir una promesa, la promesa de acabar con la corrupción. Obrador está en un callejón sin salida en el que, decida lo que decida, tendrá un alto costo político en su contra, y si a eso le sumamos que ya está sitiado por los compromisos con el crimen organizado y por la presión del gobierno de Estados Unidos, pues no tiene salida. Está acabado y se le nota en su lenguaje no verbal. A Obrador le tiembla la mano para hacer lo correcto y ya se le acabaron los argumentos y las fichas para seguir apostando. Si no juzga a sus antecesores en los próximos 8 meses, la clase media le va a aplicar un duro revés en las urnas en la consulta de revocación de mandato, que por cierto no tiene efecto vinculante alguno, por lo que el sexenio de Obrador
habría terminado 26 meses antes de su término constitucional. López Obrador no luce asertivo, no se ve jovial ni tiene energía, se le ve agotado, se le ve acorralado, luce y se sabe moralmente derrotado. Ya se acabó la cuarta transformación y fracasó. Vámonos al colofón, rapidísimo. 1. Alejandra Barrios, ex líder de los comerciantes ambulantes del centro histórico, fue aprehendida por extorsión y robo en pandilla. Tal vez sí haya solidez en la acusación, pero el gobierno cometió un grave error de comunicación. Argumentar una semana antes de su aprehensión que ella fue una de las responsables de la derrota electoral de Morena en la alcaldía Cuauhtémoc. Así que por errores de narrativa, se podría pensar que más allá de los posibles delitos, en realidad la están deteniendo como venganza política por deslealtad electoral. Y eso es muy grave, porque no está nada lejos de lo que está ocurriendo con la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. 2. Por cierto, se nota que pesa más lo político que los derechos humanos, porque el gobierno mexicano luce errático y timorato para señalar los abusos del gobierno de Nicaragua que se están cometiendo. Cuando teníamos un PRI mucho más corrupto y era más comprometido. Vaya, ese PRI corrupto rompió relaciones con la dictadura de Anastasio Somoza en el mismo Nicaragua. Y ahora que tenemos una dictadura peor, el gobierno de Obrador se queda callado, agacha la cabeza y se tropieza con sus propias declaraciones. Por fin, ¿está con la democracia y los derechos humanos o está con las dictaduras fascistas? Que de una vez se decida. 3. Volviendo a los traspiés, con tufa venganza electoral. No solo se fue Irma Heréndira Sandoval, sino también Florencia Serranía y Gabriel García, el mando supremo de los servidores de la nación. Y todo el mundo sabe que los echaron por el fracaso electoral en la Ciudad de México y el Estado de México, y una se fue por el desastre del metro que precipitó la caída libre de Morena. El otro se está yendo porque la operación política con los servidores de la nación, no funcionó pese a la compra del voto y la amenaza. El colmo es que para sumar votos fue más efectivo el crimen organizado, que ahora le va a cobrar carísima la factura a López Obrador. Y como fracasó la operación política, pues están echando a García, quien se regresará al Senado, y para sacarse la espina, amenaza con que se la va a cobrar a Ricardo Monreal por andar operando por otro partido. Lo cierto es que los ajustes de cuentas por el fracaso electoral están siendo demasiado evidentes y eso revela que Obrador sí perdió y le dolió muchísimo la derrota. 4. La política de seguridad en el país es un rotundo desastre. Fracasó y está haciendo agua por todos lados, con masacres en Tamaulipas y en Zacatecas, con desapariciones en los límites de Nuevo León y Tamaulipas, con un caos en el occidente, con un gobierno que ordena a la Guardia Nacional y al Ejército no meter las manos contra el crimen organizado, lo que es de suyo alta traición a la patria, en que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas ordena a las Fuerzas Armadas, ordena a los soldados que le sean desleales a México. Lo peor es que el salteo de caminos se remonta hasta el siglo XVI, cuando los abusos del conquistador Nuño Beltrán de Guzmán desataron la guerra del Mistón y después las rebeliones de los huicholes durante el siglo XVII y XVIII, para que en el siglo XIX se alimentaran con las gavillas liberales de saltadores de caminos contra los conservadores y el imperio de Maximiliano, que solo fueron controlados por la paz porfiriana. Esa violencia motivó que el artículo 22 constitucional considerara la pena de muerte para los saltadores de caminos. Y luego ese germen de violencia se alimentó cuando se permitió a los mexicanos producir las drogas que los soldados estadounidenses necesitaban durante la Segunda Guerra Mundial, y luego se les prohibió seguir produciendo la droga, desatando de nuevo la violencia para la que ahora no hay voluntad política que meta orden en el país. Y al gobierno se le hizo fácil la política de dejar hacer y dejar pasar el crimen organizado para que no se comprometa su proyecto político. Ya lo he dicho, el gobierno de Obrador se rindió ante el enemigo y perdió la guerra el 17 de octubre de 2019. Ahora Obrador tiene que someterse a lo que le digan los chapitos, y mientras, los mexicanos seguimos padeciendo el delito y la violencia. Pactar así con el enemigo es alta traición a la patria. ¿Y qué? ¿El ejército se va a quedar con los brazos cruzados ante un comandante traidor? 5. Por cierto, el escándalo que se armó por el autobús con droga que traía logotipos de Morena y que fue detenido en Michoacán es un asunto del que, por estrategia de comunicación política, el gobierno ya no quiere hablar esperando que a la población se le olvide, y es algo que muy probablemente va a suceder. Pero a quien no se le olvida es a la DEA y al gobierno de Estados Unidos. De hecho, se aprecia que hay un cerco de los servicios de inteligencia gringos sobre López Obrador y su gobierno. Se nota que se está cerrando más el cerco y todavía la 4T le da motivos cuando desde la Sedena se truquea una fotografía para tratar de demostrar que era falso que ese autobús tuviera logotipos de Morena. Por eso intento
Este intento, vaya, ya fue frustrado cuando los testigos y reporteros confirmaron que el autobús sí tenía los logotipos del partido del presidente de México y luego quieren negar los vínculos con el crimen organizado. A eso se va a complicar. 6. Y ahora resulta que el Poder Judicial está haciendo el trabajo que no hizo el Poder Legislativo. Y es que la Corte es la que permite el uso lúdico de la marihuana al invalidar los artículos de la Ley General de Salud que prohibían su uso lúdico, cuando fue el Congreso el que debió reformar la Ley General de Salud. Y ahora resulta que el consumo lúdico ya no está regulado ni nada. Es decir, pasamos de una prohibición expresa al uso al consumo, ahora al uso permitido, porque no existe ningún artículo que regule el consumo y quedamos en el escenario de que lo que no está prohibido está permitido. La Corte dice que COFEPRIS deberá autorizar el consumo, pero no hay reglas ni facultades expresas, por lo que COFEPRIS está atada de manos y bajo control del incompetente de López-Gatell. De suerte que el Congreso tiene que hacer de todas formas lo que no quería hacer, y es que, en el fondo, la Cuarta Transformación no quería meterse en ese tema para favorecer el mercado negro de las drogas. Y lo peor que podría pasarle es que se regulara el uso lúdico de la marihuana, porque está más que claro el pacto de López Obrador con el crimen organizado y no les quería afectar sus negocios ilícitos. Y ahora lo van a tener que hacer. 7. Y que baja el dólar. Pero no fue por una adecuada conducción del gobierno en la política económica, sino por el alza en las tasas de interés que el Banco de México aprobó. Es decir, hace más atractivos los intereses para los inversionistas y eso hace que el precio del dólar pues vaya bajando y se recupere lo que se venía perdiendo en las semanas anteriores. Pero, repito, eso no lo hizo el gobierno. Lo malo es que ahora el dinero es más caro para los que quieren contratar un crédito con la banca. Y se nota que entonces el gobierno no está trabajando. Y todo lo está haciendo el Banco de México. 8. ¿Qué tal? López saluda a la mamá del Chapo, pero se niega a recibir a un gobernador que tiene la representatividad de los ciudadanos de su estado. Resulta que Silvano Aureoles quiere ver a Obrador para mostrar las pruebas que sustentan la afirmación de que Morena es un narcopartido y por eso Obrador no lo quiso recibir. Al principio del año electoral, Obrador se abrogó la autoridad para ser el garante de la legalidad del proceso electoral, dizque para que no hubiera fraude. Y aunque esa facultad era exclusiva o es exclusiva del INE y del Tribunal Electoral, a Obrador le valió poniéndose por encima de esas dos instituciones y violando la Constitución. Pero ahora que le quieren mostrar las pruebas de que sí hubo trampa en las elecciones por la colusión entre su partido Morena y el crimen organizado, a Obrador ya se le olvidó que él se había autonombrado defensor de la democracia. Ponte de acuerdo contigo mismo, Lopitos, eres un incongruente. Es curioso, Obrador siempre acusa sin pruebas, y cuando la acusan a él, exige pruebas, pero cuando se las quieren mostrar, no las quiere ni recibir. Y es que sabe que esas pruebas son un dardo envenenado que ni siquiera atenderá la Fiscalía General de la República. Y eso obligará a Aureoles a que las ventile en medios de comunicación y Obrador se va a aprovechar de eso para descalificarlas por no haberse presentado en la Fiscalía General de la República. Y es que si las admite, Aureoles de todos modos las iba a compartir con la opinión pública y Obrador iba a quedar acorralado. Así que en su cálculo prefiere quemarse por incongruente que por ser cómplice del crimen organizado. Hay que poner atención a ese caso. 9. Pues pasó la semana que Obrador prometió y no llegaron los medicamentos contra el cáncer. O sea que es incapaz de cumplir sus promesas. Todo habría quedado una promesa más incumplida que simplemente se iba a castigar en las urnas. Pero como hay vidas en juego, se complicó todo. A Obrador no le importan las vidas. Al parecer, su vanidad es más grande que su primera obligación como jefe de Estado. Si el Estado no puede proteger la vida, la integridad y la propiedad de la población, entonces ese Estado no sirve y debe sustituirse de inmediato. Y para colmo, echa por delante al imbécil charlatán de López-Gatell a acusar a los padres de los niños con cáncer como si fueran golpistas que sirven al interés de la derecha. Y todavía dice que le distorsionan sus palabras. Entonces, este idiota de Gatell tiene un problema neurológico que le mantiene desconectada la lengua del cerebro. Es un malnacido que lo hace un ser indigno, peor que los animales, y merece ser llevado a los tribunales internacionales por el crimen de lesa humanidad del exterminio que está previsto claramente en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Al paso que vamos, Obrador se irá del gobierno llevando en su conciencia 2.4 millones de vidas perdidas, que se le aparecerán como 2.4 millones de fantasmas que le van a amargar la existencia. Va a pasar a la historia como el peor presidente mexicano de todos los tiempos, el presidente de la muerte. Hasta aquí por hoy del Político Animal.
Si les gustó este video, no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones para recibir el aviso de nuestro próximo video. Opinen en la caja de comentarios e inviten a más amigos a que tengan cultura política para no dejarse engañar y no se pierdan nuestro próximo programa que tratará de un tema interesante y para la reflexión. ¿Quién está gobernando en realidad en México? Es todo de mi parte y los espero el próximo jueves aquí en El Político Animal. Adiós.